Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Esto hay que decirlo porque esto ya es parte de la casa. Lo que no se celebra, y aquí esto es constantemente celebración. Aquí estamos para celebrar a un Dios que nos ha traído muchas bendiciones y nos ha traído hasta aquí. Esta semana en particular, antes del miércoles, ¿verdad? Durante el miércoles que estábamos trabajando y les comentaba unas anécdotas, sucedió algo que la realidad es que para mí personalmente me impactó mucho. Me tocó, hasta el sol de hoy todavía me tocó y me impactó mucho. Porque le sucede algo a un hombre, a un joven que realmente era contemporáneo conmigo. Y yo me reflejaba mucho en lo que él hacía y en todo el ministerio que tenía construido. Que es un ministerio que va a continuar. El miércoles, durante la tarde, estoy conduciendo, estamos bajando de un trabajo y voy en la autopista y veo que varias personas me empiezan a escribir. Cristina me escribe la pastora Omaira, me escriben varios pastores. ¿Viste la noticia de Charlie Kirk? Y yo, ¿qué pasó? Y a mí cuando veo la noticia, estaba con Jan en la guagua, ¿verdad, Jan? Y fue bien impactante. Yo creo que los dos quedamos en shock. Fue un momento difícil. No lo podíamos creer. Literalmente no lo podíamos creer. Para que no conocían quién era Charlie Kirk, era un hombre cristiano, casado, con dos niñas, una de 1 año y otra de 2 años. Tenía 31 años. Era predicador, era defensor de la fe y de la familia, de los valores cristianos. Fue creador de un movimiento que se le conoce como The Turning Point USA. Ese movimiento en particular lo creó a los 18 años. Cuando él entra a la universidad, se da cuenta de que está estudiando y todo lo que está haciendo, y se da cuenta que la universidad se estaban enseñando y llevando ideas incorrectas a la juventud. Y él como joven decide crear esta organización de Turning Point para poder sentarse a debatir y a dialogar con otras personas que no pensaban como él. Porque una de las cosas ¿verdad?, que el mundo en particular quiere quitarnos de perspectiva es el diálogo. A veces en las conversaciones, cuando nosotros podemos entender el punto de vista del que está al frente de nosotros y al mismo tiempo podemos defender nuestra fe, y ahí podemos llegar al punto en donde las personas puedan entender lo que realmente les hace falta. Y ese era su trabajo y lo llevaba haciendo por los últimos 10 años. Iba de universidad en universidad, de escuela en escuela, compartiendo su fe, los valores de la familia y la verdad de Cristo en contra de un sistema que quiere destruirlo. Murió trágicamente mientras le hablaba, y esta mucha gente no lo ha realizado, pero él estaba en ese momento hablándole sobre a 10,000 jóvenes reunidos en una universidad. Cuando tú ves los videos de ese lamentable suceso, vemos que hay muchos jóvenes simpatizantes con lo que él está diciendo y otros no, pero estaban allí escuchándolo. Un rifle apagó su voz, pero la realidad es que nosotros que estamos en Cristo sabemos que su legado no terminó ahí. Fue una historia que me impactó y me chocó y me llevó a cuestionar muchas cosas. Uno, de mi trabajo como cristiano y muchas cosas de las que estamos haciendo el día a día. Y me llevó a cuestionar el hecho de qué realmente estamos haciendo nosotros como servidores de Cristo. La realidad es que me tocó mucho porque el Espíritu Santo me confrontó. Y me dijo, y lo comentaba el miércoles, la realidad es que nos encontramos dormidos con el diario vivir. Nos encontramos dormidos con nuestras tareas diarias, con todo lo que hacemos. Y hemos perdido de perspectiva que nos encontramos en una guerra espiritual.
no solamente por nuestras almas, sino por las personas que nos rodean. Y una de las frases y una de las cosas que me llegaba a la mente, digamos, ¿verdad?, estas últimas semanas es que la iglesia no está para estar callada, la iglesia es para ser luz. Y me resulta interesante que para ser luz y ser funcional tienes que estar en lugares donde hace falta. Y vemos un joven como él, que era cuestionado por sus ideas, era cuestionado por sus posiciones personales y políticas, donde sí nosotros tenemos que tomar posturas políticas, donde tenemos que llevar nuestra fe, nuestra vida en Cristo a todas las áreas que nos rodean en nuestra vida. Él lo estaba haciendo. Y me llevó a un cuestionamiento profundo, realmente me llevó a un cuestionamiento profundo. Y me hizo preguntarme, y fue una pregunta que hice el miércoles, y yo le decía a los hermanos, benditos, ustedes dirán, Alberto siempre que viene aquí viene a zumbar frases para dar látigo, y la realidad es que no, son preguntas que yo me hago. Y son preguntas que yo creo que deberíamos de todos hacernos. ¿Qué nosotros estamos haciendo como cristianos según la palabra dice? Y me llegó un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Lo pueden buscar por ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4, del verso 6 al 8. Y dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A mí me gustó mucho la versión de la traducción lenguaje actual, me gusta leer mucho esa versión, y dice, ya yo estoy a punto de morir, y ha llegado la hora de partir de este mundo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he sido fiel. Por lo tanto, ahora me espera la corona, como juez justo me dará el Señor en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor esperan su regreso. Esta versión es mucho más simple, pero me gusta cómo utiliza las palabras, en particular cuando dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he sido fiel. Y esa parte de he sido fiel me resultó bien interesante en el sentido en cómo pude atarlo a la situación que estaba pasando con Charlie Kirk, donde vemos un joven que estaba claro de lo que estaba haciendo, estaba firme en su misión, estaba firme en su convicción, estaba siendo fiel. ¿Y por qué les comparto esto? La experiencia de ser fiel en lo que Dios ha depositado y Dios dice de nosotros va atada a donde quiera que estemos y con quién estemos. Les comentaba el miércoles, les comenté sobre una anécdota. En una de las universidades que tuve la oportunidad de estudiar fue Sagrado Corazón, en Santurce, ahí en San Juan. Y les comentaba que la Universidad Sagrado Corazón, para que sepan, las universidades en Puerto Rico no todas son tan lindas como nosotros pensamos. Y la Universidad Sagrado Corazón, muy pocas las personas que no han participado de ella, solamente lo que han escuchado, yo les comento, es una de las universidades que tiene el índice más alto de personas con pensamientos, ideas incorrectas respecto a lo que la palabra dice. Muchas personas con confusión en su identidad de género, mucho homosexual, muchas personas confundidas, mucha droga.
Y todo esto uno lo ve en los estudiantes, pero si tú piensas que lo ves en los estudiantes, comienza desde el salón de clase con los profesores. Y yo recuerdo una vez cuando cogí la clase de Psicología 101, por lo menos le comentaba, yo soy presentado. El que me conoce sabe que yo soy presentado, donde que yo estoy presentado hasta el final. Sí, el pastor, sí, presentado. Yo digo, yo voy a ser de los viejitos cuando están en los bancos en la fila, yo voy a haber conversación con todo el mundo, ¿sabes? Que mucho está esta fila larga, sí, no está fila, yo voy a ser de esos viejitos. Pero en la universidad todo el que me rodeaba sabía que yo era cristiano. Y no era porque yo lo decía, porque saben que hay un refrán que dice, si eres cristiano, que se te note. Y donde quiera que yo me pisaba, las personas sabían que yo era cristiano, simplemente no porque yo iba diciendo yo soy cristiano, sino que donde quiera que yo iba, mi vocabulario, mi actitud, cómo me refería a las personas, la gente entendía que sí. ¿Tú eres cristiano? ¿Qué comes? Que lo supiste. Soy cristiano. Y en esta clase de psicología, cuando veo a la profesora, está el salón lleno, pues una clase principal, era la 101. Regularmente esas clases se dan en electiva o en concentración. Estaba repleto el salón, era el primer día de clase. Ella empieza a hablar sobre el prontuario, empieza a explicar el bosquejo, qué es lo que va a suceder en la clase, todo lo que pasa. Y dentro de eso, ella dice, aquí vamos a tocar muchos temas sensibles para las personas. Y yo, ok, de psicología, vamos a ver. Y hace una pregunta, ¿quién es cristiano aquí? Entonces veo que ella va bien directo a un punto. Y ¿quién es cristiano? A todas estas yo no sabía, dentro del salón habían 2 jóvenes que eran parte de mi grupo. Eran parte yo era líder de ellas, o sea, dentro del grupo, yo no sabía, estaban allá atrás, escondiditas allá. Yo soy presentado y yo siempre que entraba a salones me sentaba en la primera fila ahí, de frente a la profesora, para verle la cara. Y ahí yo al frente levanto la mano y yo soy cristiano, yo. Ah, tú eres cristiano, ¿y por qué tú eres cristiano? Y yo, porque sí. Simple, porque sí. Y dice, no, pero... Y yo, mira, la realidad es que más que religión es un estilo de vida y yo he decidido vivir de esa manera. Cristo murió por mí, reconozco su sacrificio y lo que representa y decidí vivir así. No es una religión, es un estilo de vida. Y es bien interesante porque ella me dijo, ok, gracias por compartirlo. Y no hubo como que ese espacio para seguir debatiéndolo porque ya yo había dado un statement firme. Esto, that's it. Y la realidad es que muchos se sorprendieron. Después, ahora me recuerdo, después de haber salido del salón, una de las chicas, veo que me saludan y yo vengo y las miré y les dije, el sendo regañó, ¿por qué tú no levantaste la mano? Pero ellas se decían, no, muchachos, yo no me atrevo y yo las entiendo. Y tener ese valor y tener la convicción de donde quiera que tú estés, representar y decir lo que Dios ha hecho por tu vida, nos toca a todos, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Y es bien interesante porque recordé mientras estaba estudiando y preparándome para la prédica del miércoles, y hoy quise darle un poquito más de fuerza a eso, de una historia de algo en particular que a mí siempre me ha llamado la atención y también lo he utilizado como parte de mi trabajo. Y hay una bombilla que la presenté y está bien chévere. Esa bombilla que tú estás viendo ahí se le conoce como la bombilla centenaria. Esa bombilla ha estado encendida desde el 1901. Nunca se ha apagado por más de 120 años. Para mí eso es impresionante. La compañía que construyó esta bombilla es una compañía que yo creo que sobrepasó las expectativas de todo el mundo. A nivel creativo, yo creo que... Pero lo interesante, y ahora voy a lo, para mí que es lo más fuerte, no es el tiempo que lleva esa bombilla prendida, que nunca se ha apagado. Es lo que sucedió después. Luego de que se crea esa bombilla y pasan años y ven que la bombilla no se apaga, el mundo, el gobierno decide crear una ley
para que todas las cosas que se fabriquen tengan fecha de caducidad. Hoy hay una ley que dice que si tú creas algo, tienes que tenerle una fecha de caducidad, ¿sabes? Esto tiene que durar hasta tal punto y de ahí se tiene que dañar. Eso me impactó, yo dije, wow. Y la realidad es que el mundo es experto en ponerle fecha de caducidad a lo que Dios creó. Vivimos una vida pensando en cuándo esto se va a terminar. Y pensando en cuándo esto se va a terminar, estamos más pendientes al fin que el trabajo que tenemos que hacer. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, ese sí lo vamos a leer juntitos. Libro de Juan, capítulo 8, verso 12, búscalo por ahí. Y dice, y habló Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. En la traducción lenguaje actual dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entrando en el sentido de la luz de la vida, cuando hablamos de la luz tiene un propósito de ser, que es alumbrar. Y el propósito de alumbrar siempre lo va a tener presente. Nadie se lo va a quitar. Nadie va a remover el propósito de alumbrar. Y nosotros, cuando hablamos de que somos luz, nuestro propósito siempre va a ser el mismo, que es alumbrar. Mientras predicaba el miércoles, y hoy quiero darle un poquito más de énfasis, es en el momento en donde cuando Jesús le enseña y le habla a sus discípulos durante el tiempo de su ministerio, él compartió muchas cosas. Pero dentro de todas esas cosas que compartió, él dio muchas instrucciones, enseñanzas. Dentro de esas instrucciones y enseñanzas, que fueron múltiples, fueron muchas, ir a orar por los enfermos, ponle las manos para que se sanen, ve, reprende, ve a hacer esto. Fueron instrucciones específicas, detalladas, hacer esto en un momento en particular. Cuando él asciende y se va, yo estudiando y decía, esto es poderoso. Él nos dejó una misión. Un montón de instrucciones, pero una misión. Ir y hacer discípulos. Ir y predicar. Dentro de todas las instrucciones y todas las enseñanzas que nos dejó una sola cosa, que es la que tenemos que hacer obligado. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Y mientras yo recordaba eso, me acordé que cuando estábamos mis hermanas y yo chiquitos, estábamos más adolescentes, recuerdo que como familia nosotros leímos, ¿verdad? Y estudiamos el libro de Una vida con propósito de Rick Warren. Un libro muy bueno, si no lo han leído se los recomiendo. Y lo estudiamos, y recuerdo que en casa había un DVD. ¿Recuerdas el DVD? Había un DVD que hablaba de todos los capítulos y los explicaba. Y había un capítulo en particular que es el que cierra el DVD, cierra todo eso, que hablaba sobre el testimonio y la vida del papá de Rick Warren. Testimonio poderoso, una cosa impresionante. Era un hombre que en su momento, ¿verdad? En sus últimos días, en su lecho de muerte, estaba con cáncer y se estaba muriendo, y Rick Warren hablaba sobre esto. Yo quisiera que tengo un videito que es él hablando sobre el testimonio. Pero antes de poner el video, quiero leerles este versículo. En 2 Corintios capítulo 5, del versículo 18 al 20, no lo tienes que poner, yo lo leo acá. Dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo
y nos dio la tarea de reconciliar a los demás. Somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Y viendo toda esta situación de esta semana, viendo las redes sociales, cómo las personas reaccionaban a la noticia de este asesinato, cómo las personas reaccionaban, otros con tristeza, otros con alegría, sorprendentemente. Todo lo que estaba pasando, lo único que yo me acordaba es que hace falta predicar más. No nos podemos detener. Y cuando vamos a la palabra nos decía que somos reconciliadores. Y antes de poner el video, era una información que no tenía el miércoles y fue una información que me puso más triste todavía. Triste porque cuando encuentran al asesino de Charlie, muchas personas digo, el asesino viene de una casa cristiana, sus papás son cristianos, el papá es ministro. Personas conservadoras. Y mucha gente, ¿verdad?, con pensamientos incorrectos se emocionó y dijo, uno mismo de los de ellos. Cuando escucho una entrevista que entrevistan al papá, porque el papá, él se lo dice al papá y el papá fue y lo entregó. Fue y lo entregó. Y entrevistan al papá, el papá le menciona y le dice, nosotros no sabemos qué sucedió. Lo único que sé es que lo llevamos a la iglesia toda la vida, mientras estuvo con nosotros. Era un buen muchacho, tenía un buen futuro, tenía buenas notas. Era un ejemplo. Tan pronto entró a la universidad, lo perdimos. Ahí yo dije, wow, qué difícil. Yo siendo padre de una niña de 6 años para 22, a veces uno lo piensa y uno lo asimila y uno dice, wow. Uno va a hacer muchas cosas como padre, pero ya llega un punto en donde Dios es el que se tiene que encargar del resto y nosotros mismos. Esa historia es bien desafiante entenderla porque nosotros a veces vivimos ajenos a lo que realmente está pasando en el mundo. Esta mañana cuando venía de camino escuchábamos al pastor Otonier hablando en la prédica en Carolina y él comentó algo de Charlie, pero dijo algo muy interesante. Él no tenía los números, yo lo busqué cuando venía de camino y él estaba diciendo que hay una alta incidencia de los jóvenes entre 16 a 21 años que cuando salen del seno del hogar, que jóvenes cristianos, y entran a la universidad, terminan rechazando su fe. Y yo busqué la estadística del Instituto de Estadística de los Estados Unidos y sus territorios, y nos dice que el 80% de jóvenes con crianzas cristianas o religiosas dentro, sea católico, cristiano, sea cualquier religión, en el primer año abandonan su fe. Y es bien interesante porque busqué otra estadística más abajo, porque el detalle no es cuando abandonan su fe. Dije, ¿cuántos de esos jóvenes retoman el camino? Y dice que el 25% de la edad de 35 a 45 son hombres y mujeres que vuelven a la iglesia arrepintiéndose de haberlo dejado de hacer cuando entraron a la universidad. Muchos de esos jóvenes son nuestros hijos, sobrinos, nietos, hermanos, personas que están a nuestro alrededor, que necesitan personas como tú y yo, porque somos reconciliadores. Una vida en Cristo no se trata de venir a la iglesia,
levantarme, bueno, vamos a empezar desde el principio. Me levanto por la mañana, me lavo la boca, oro, le doy gracias al Señor, me bebo mi cafecito, me preparo para la iglesia los domingos, llego a la iglesia, cantamos, ofrendo, saludo a los hermanos, salgo para comer y vuelvo otra vez a esperar a las 4 de la tarde para ver las noticias. Es más que eso. Y antes de seguir para el próximo punto, quisiéramos que viéramos el video de Rick Warren. Un hombre con una misión. Fue ministro por 50 años y recién murió de cáncer. Durante la última semana estuvo delirante a causa del dolor del cáncer y estaba despierto casi 24 horas al día. 24 horas al día hablando en voz alta en un estado de somnolencia. Se puede aprender mucho de una persona escuchando sus sueños. Mientras estuve sentado junto a la cama esa última semana de su vida, escuchando a mi padre soñar en voz alta, nunca habló de sus hazañas en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. No habló de la pesca que le apasionaba, no habló acerca de los libros que había leído, ni de las películas que había visto. Habló acerca de lo que más le importaba. Aunque mi padre fue siempre un pastor de una iglesia chica, él amaba construir cosas. Era carpintero durante su vida y estuvo en todos los continentes del mundo. Construyó más de 150 templos en su vida. Podía representar la vida de mi padre con un martillo, una Biblia y una caña de pescar. Así era él. En su última semana de vida, mientras agonizaba por el cáncer, semi-inconsciente, hablaba en voz alta y decía: asegúrense de hacer llegar ese equipo allá, de armar esa viga, de que les llegue la madera a esa localidad. Cuando hagan la instalación eléctrica, tengan cuidado. Asegúrense de que el equipo esté de regreso para el almuerzo. Refirió todos los distintos viajes que había hecho con voluntarios para construir templos alrededor del mundo. Un par de noches antes de morir, estaba sentado junto a su cama con mi esposa Kay y mi sobrina Lisa. De pronto mi padre se puso muy agitado. Intentó levantarse de la cama. Él estaba muy débil, había perdido mucho peso. Mi esposa Kay dijo: Jimmy, debes recostarse de nuevo, no puedes levantarte. Insistía en levantarse, tratando de salir de la cama. Era obvio que escuchaba. Ella dijo: Jimmy, estás enfermo, se estaba muriendo, debes recostarte, no puedes dejar la cama. Mi padre seguía intentando levantarse de la cama. Finalmente Kay dijo: Jimmy, ¿qué es lo que quieres? Él dijo: tengo que salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Comenzó a decir esta frase una y otra vez: salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. No estoy exagerando. Lo debe haber dicho posiblemente cientos de veces en la siguiente hora. Salvar uno más para Jesús. Tengo que salvar a uno más para Jesús. Estaba allí sentado junto a su cama, bajé mi cabeza y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras le agradecía a Dios por el legado de mi padre. Se incorporó y puso su mano en mi cabeza como si me estuviera encomendando. Dijo: a uno más para Jesús. Salva uno más para Jesús. Aspiro a que ese sea mi lema el resto de mi vida. Les invito a hacerlo el lema de su vida. Porque si sabes de algo más importante que esto, que determina el destino eterno de los demás, como sacarlos del infierno para llevarlos al cielo, si sabes de algo más importante que traerlos a Cristo, edificarlos en el crecimiento para ser como Jesús, ayudarlos a encontrar su forma para ministrar y ayudarlos a desarrollar su misión en el mundo, yo lo quisiera saber, porque hace mucho decidí no malgastar mi vida. No hay nada más importante que cumplir esa misión y los otros propósitos de Dios. Todos estos propósitos son importantes. Deben estar en equilibrio en tu vida para permitir la salud y el crecimiento. Pero si omites este último, habrá gente que debería estar en el cielo, pero que no va a estar allí. Esto es uno de los videos que yo puedo ver 1000 veces y 1000 veces me va a incomodar.
en el libro de Una vida con propósito, ese testimonio nos lleva a entender que hasta en el último momento de nuestra vida tenemos que tener clara cuál es nuestra misión. Tengo que salvar uno más para Jesús. Uno más para Jesús. Y muchas veces estamos pensando que tenemos que hablarle a los jóvenes. Hay que hablarle a los jóvenes. Hace falta hablarle a los jóvenes. Pero tal vez hay personas, no importa la edad que tengan, necesitan a Jesús. Hay personas que vas a tener al lado. Hay personas, y tal vez te va a llegar un nombre ahora mismo de tal vez un hermano, un familiar, un vecino, que tal vez ya es mayorcito y sus hijos no lo visitan o algo y está ahí en su casa, pero necesita a Jesús. Es algo bien interesante porque no se trata del templo, no se trata de los terrenos, no se trata de un edificio. Se trata de las almas. Y vuelvo y leo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio la tarea de reconciliar a los demás con Él. Somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. El miércoles yo hice un call to action, hice una llamada a la atención y vuelvo y la repito hoy. Yo creo que es algo que nosotros, después de hoy, que los que están aquí, tiene que estar más vivo y activo. Yo miraba lo que hacía Charlie Kirk y todo lo que hacía en todas las universidades donde iba y todo el trabajo que hacían constantemente y parecía mucho, pero no suficiente. La pregunta que te voy a hacer en el día de hoy, ¿estás haciendo lo suficiente? Porque nos acostumbramos a hacer lo que estamos haciendo. Y era, pero Alberto, bendito mijo, ya yo he hecho de todo. Pero te pregunto, ¿has hecho lo suficiente? Es una pregunta retante, directa al corazón, porque no solamente es para ustedes, para mí también y nos toca a todos. Porque nos hemos hecho unos expertos en justificarnos. Tenemos una especialidad en justificarnos. Y déjame decirte algo, el único que nos justifica ante el Padre es Cristo. Esos poquitos amenes, Dios mío. Vamos. Podemos servir, cantar, orar. Pero ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que vino alguien a los pies de Cristo porque le hablaste? Dios me dio la oportunidad y yo estoy aquí predicándoles a ustedes. ¿Una manera? Sí. Pero mi testimonio es constante. Y dice, pero ¿me atrevo a hablarle? Háblale. Si le tienes que dar una palabra, háblale. Si le tienes que decir, díselo. Pero ¿y tu testimonio? ¿Habla Cristo por ti? Yo mismo me lo pregunto. Hay veces que el Espíritu Santo me confronta de tal manera que después yo digo, Dios mío, perdón de verdad. Me pasó recientemente. Todo esto pasó en mi mente. Estábamos en un grupo de amistades. Estoy con una fiebre ahora de correr los go-karts y eso aquí en las pistas. Están los muchachos, están todos reunidos. Están hablando y dentro del vacilón siempre la gente, tú los escuchas, siempre te van a decir qué necesidades tienen, qué les está pasando. Me llega un pensamiento profundo, estoy en un momento, dice, antes de comenzar, dile, vamos a orar familia. Ignoré el pensamiento, seguí envuelto. Cuando me monto en la guagua que estoy ya regresando, estoy bajando con Jan y llego a casa, digo, contra mano, no hice lo que tenía que hacer.
Y es un pensamiento que cargó fuerte. Y les cuento eso porque yo sé que tal vez han pasado por eso. Y tal vez una ocasión, no, varias ocasiones. Y yo creo que el plan de ser reconciliadores de Cristo con los que nos rodean es poder mostrarle a las demás personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero esto no es para que hoy hacerte sentir culpable. Sí, pero no. Lo que quiero es que podamos despertar. En Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros vemos a Cristo como esa bombilla centenaria que puede pasar el tiempo que pase, pero se creó para que nunca se apague. El mundo va a crear leyes y va a crear estatutos y va a crear cualquier cosa para que no funcione, pero cuando algo se crea con un propósito en particular, va a funcionar. Te digo en la mañana de hoy que fuiste creado para hacer luz, donde quiera que estés. Y sin importar lo que pueda pasar, la misión va a seguir ahí. Y yo creo que nosotros tenemos que entrar en nuestra mente repetitivamente, como mencionaba el papá de Rick Warren en ese último momento de su vida, uno más para Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Y nos pone en la perspectiva que nosotros aún tenemos vidas y nos quedan muchos años de camino. ¿Qué vamos a hacer? Primera de Corintios capítulo 1, 30 dice, pero Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y por medio de Cristo, Dios nos ha mostrado lo sabio que es. Nos ha hecho justos, santos y libres. ¿Qué es lo que nos explica esta porción? El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, es que nosotros vivimos por Cristo, servimos en Cristo y trabajamos para Cristo. Y cuando eso se hace presente en nuestra vida, va a incomodar al mundo. Y cuando el mundo se incomoda, algo sucede en nuestra vida. Yo creo que el efecto Pastor Iván se me pegan los refranes. Hay un refrán que dicen que se le tira piedra, ¿cómo es? Al árbol que da fruto. Es como el chavo cruzado. ¿Verdad? La realidad es que cuando estamos dando fruto, el mundo va a enojarse, se va a molestar y va a buscar cualquier medio hasta quitarte la vida por cumplir la misión. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde como iglesia tenemos que despertar y entender que la prioridad, más allá de cantar bonito, de escucharse bien, de predicar, la prioridad es que se conviertan las almas a Cristo, de que nosotros seamos reconciliadores con el Padre. ¿Por qué les predico esto? Porque es una historia que realmente me apasiona, uno, y dos, me tocó en el corazón. Yo creo que estamos viviendo en el momento preciso que Dios nos trajo aquí a la tierra, en el momento preciso para poder entrar en la guerra y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela de arquitectura, una de las clases que era historia de arquitectura se dividía en 3 áreas. Fue lo que era composición, historia y tecnología. Pero la parte de la historia era la parte como un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque tocaba puntos claves del desarrollo de la humanidad a través de la historia
Y la arquitectura es importante porque la arquitectura es más que un edificio, sino es cómo habitan las personas dentro de los edificios. Y eso es conducta humana. Y la conducta humana siempre va a ser en defender lo que crees para que funcione. Cuando estudiaba la historia de arquitectura, aprendí algo bien interesante porque para poder establecer un reino en un lugar, siempre iba a crear incomodidad a sus alrededores. Y los que han leído la Biblia, el Antiguo Testamento se trata sobre eso. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú vas a ver cómo Dios ayuda y mueve y motiva a Israel a establecer el reino de Israel en donde está hoy, que hoy eso son discusiones políticas y cosas que vemos en las noticias, pero eso viene por miles y miles y miles de años, por la conducta humana. Y cuando vamos a establecer, y si va a establecer esas ciudades, si va a establecer esos reinos, lo que venía después era guerra. ¿Por qué? Porque el que estaba allá no quería que tú te establecieras aquí. Y como el que estaba allá no quería que tú te establecieras aquí, la solución era guerra. Quien quede de pie, se queda con eso. ¿Por qué les digo eso? Estamos en una guerra. Una guerra por las almas. Y el que se quede de pie es el que se queda con todo. Y la realidad es que no podemos tapar, como dicen, el cielo con la mano. Otro refrán, apúntalo. Pero nosotros tenemos que empezar a ganar. Yo me niego a aceptar las estadísticas. ¿Cómo es posible que un 80% de jóvenes tan pronto entran a la universidad dejen de creer? Es imposible que el mensaje del mundo sea más fuerte que el mensaje de lo que dice en la palabra del Señor. ¿Y por qué se hace tan difícil? ¿Y por qué las estadísticas están así? Porque viene desde la casa. ¿Qué nosotros hacemos con nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros nietos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo les hablamos? ¿Qué les enseñamos? ¿Cómo los corregimos? Yo creo que para cerrar la prédica de la mañana de hoy, creo que tenemos que levantar un clamor. Y ese clamor es una oración ferviente que salga de nuestro corazón. Porque si lo que yo te he predicado hoy, lo que te he estado hablando y hablando de esta historia, a ti no te ha movido tu corazón hoy, pues tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por ahí porque si nuestro corazón no se hace primero sensible, no esperes que venga uno más para Cristo. Porque yo estaba ahí viendo el devocional, me puse bien contento y veía a Lucy y a Sassy y me puse más contento todavía. ¿Sabes por qué? Porque cuando salimos de nuestra zona de comodidad, vemos y cumplimos con lo que Dios nos está llamando a hacer. Y si nosotros queremos ver una iglesia llena, queremos ver nuevas generaciones convirtiéndose a Cristo, tenemos que empezar a salir de nuestra zona de comodidad. No hay que ser un científico para entender que cuando hablamos de una iglesia dormida, es una iglesia cómoda. Y una iglesia cómoda es una iglesia que no funciona. Y estamos en un momento que para vivir en Cristo hay que sentirse incómodo. Yo creo que la pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente? 1. Y 2, ¿estás incómodo? La palabra más que motivar te tiene que incomodar. Algo que aprendí de la adolescencia era que el Espíritu Santo siempre va a estar presente y siempre te va a redarguir y va a estar ahí, pero es un caballero, no te va a obligar, pero te va a incomodar. Yo creo que la oración, primero, es que algo tiene que incomodarnos, algo nos tiene que mover.
Y 2, tenemos que levantar clamor, porque hay personas afuera que necesitan estar aquí. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón, te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.